Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, siempre digo que nos atiendes desde México, como en este caso estás un poquito más cerca porque estás en Israel, pero seguimos grabando estos programas y veníamos ya con 2 entregas dedicadas a la evolución onomástica judía. Y en este caso, pues habíamos hablado de otras características, pero vamos a centrarnos en los significados simbólicos, entiendo. Efectivamente, la entrega de hoy a eso se refiere y probablemente con ello concluirá el ciclo de la evolución, pero únicamente la evolución bíblica. Ya después entraremos en la evolución ya más allá del término del texto bíblico y entraremos ya muy claramente en varios capítulos históricos del judaísmo. Pues bien, ya que vamos a hablar sobre los significados simbólicos de los nombres, hay que entender que en el judaísmo es muy importante el tema profético. De ahí que muchos de los nombres, tanto de los profetas o de las personas que estaban asociadas a ellos, tenían significados muy interesantes. Y así lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Isaías, el nombre de Emanuel, que significa el que Dios está con nosotros. Un nombre que ha sido interpretado no solo por nosotros, sino también por otras fes como un nombre fundamental y que ha sido, de hecho, punta de lanza, para la fe cristiana. En el caso de el nombre Yedidiah, ese es un nombre muy interesante que aparece en el libro de Samuel, específicamente en el 2º tomo. Y Yedidiah ha tenido una evolución aquí no tanto onomástica como lingüística, porque se ha traducido a varios idiomas y ha generado voces como Bogomil, que después se convierte en Bogomolni, que esto ya es un apellido, pero Bogomil significa igual que Yedidiah o Teófilo, en el caso del nombre derivado del griego, o del alemán, la voz Gottlieb, que en todos los casos nos conlleva al concepto de que es el amado por Dios. Y en este caso se refiere a Salomón, que este nombre se lo concede el profeta Natán. Encontramos también otro nombre, el nombre de Israel, y mira que estoy en Israel y el Valle de Israel es uno de los valles más bellos que se encuentran en este país. Es citado en el libro de Osea y se refiere a que Dios plantará, Dios establecerá su simiente. Y encontramos también otros nombres, aunque si bien son inspiracionales, no son precisamente en el sentido positivo, por cuanto a que aparecen nombres como Lo Ruhama, que es aquella persona que no tiene perdón, y nuevamente está citado en el libro de Osea, al igual que el nombre Lo Amí, aquella persona que no pertenece a mi pueblo y por lo tanto recibe este nombre, Lo Amí. Más allá de estos nombres que son otorgados por los profetas, hay otros nombres que son francamente simbólicos. Y estos son los que están relacionados con los animales. El hecho de dar nombres de animales es una de las costumbres más antiguas y de hecho, podríamos decir que prehistóricas. Interesantemente, el escoger un nombre de animal de manera simbólica no ha tenido un rol particular en las sociedades antiguas. Sin embargo, lo vemos con una representatividad bastante alta en la Biblia y ahí en los distintos pueblos que ahí son citados encontraremos la presencia de voces que son realmente muy interesantes y que nos recuerdan al precepto que aparece en la lectura que de hecho leímos el sábado pasado en la Biblia, en el primer capítulo, que es en el capítulo de Génesis. Ahí encontramos que le da a Dios el derecho a Adán
a nominar, a darle nombre a los animales. Y queda claramente escrito en el texto que todo aquel nombre que él le asigne, ese nombre será. Y estos nombres, aunque si bien no aparecen con mucha frecuencia precisamente en el libro de Génesis, aparecen muy pocos de ellos, y ya los veremos en unos segundos más, sí aparecen citados como un referente en forma muy particular a lo que son las tribus de Israel, pues muchas de ellas tienen una connotación o lo que pudiéramos decir algún nombre que se asocia con alguno de los animales. Pues bien, entremos en materia. El caso del caballo en hebreo se expresa con la voz sus o susí, mi caballo, ¿verdad? Y entonces lo vamos a encontrar ya en el libro de Números. Otro nombre que también aparece, pero ya de nuevo en el libro de Génesis, es el nombre de Hamor. Y esto no es más que el burro, un animal que es muy común en esta zona. El camello, conocido como gamal, también aparece en el libro de Números, al igual que jazir o cerdo, que por razones naturales la fe de Israel procura no tener mucho contacto con él, de hecho tenemos prohibida su ingestión, está claramente citado en el libro de las Crónicas. El perro es citado como Kelev o como Kalev, que es uno de los espías que no produjo reporte negativo de su visita a estas tierras hacia todo el pueblo de Israel, y Kalev aparece en el libro de Números. Otros nombres asociados a los animales están el de Shafán, que es el conejo, aparece en el libro de Reyes, al igual que el de ratón, por cuanto que la voz Ahbar también es citada en el mismo libro. Rachel, la matriarca que hemos analizado en otras ocasiones, es vista en el libro de Génesis y no significa más allá que un cordero. El muy astuto zorro se conoce bajo la voz de Shual, y este también aparece en el libro de Samuel junto con otras voces. Por ejemplo, en este mismo libro encontramos el nombre de Dishón, muy poco común, pero Dishón no es más que el antílope. Y también aparece el leopardo bajo la voz de Lish. Esto ya en el segundo tomo del libro de Samuel. Ya para terminar los nombres de animales, podremos citar el de el pájaro masculino, que es tzipor, por cuanto a que el pájaro femenino es tzipora. Y en el primer caso, nuevamente aparece en el libro de Números, mientras que en el segundo caso, todos los que han tenido la fortuna de leer el libro de Éxodo se van a recordar que tzipora no es solo la referencia a esa ave femenina, sino que también es la referencia a la esposa de Moisés. En el libro de Números, que como te estarás dando cuenta, aparecen muchos nombres, también aparece el caso de Gdi, que es un pequeño chivo, o el de Yoná, que es una paloma, pero este ya es más adelante en la cronología bíblica, por cuanto a que lo encontramos en el libro de Yoná. Y ya para cerrar el tema de los animales o las aves, tenemos el caso de las abejas, que se conoce bajo el nombre de Dvorá, quien fuera un personaje muy central entre los jueces de Israel. Y claro, no podemos de ninguna manera olvidar al prácticamente, no es el primero, pero es prácticamente de los primeros animales que son citados en la Biblia, y que es la serpiente, aquella famosa serpiente que sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén, y bajo el nombre de Nahash aparece esta citada en el libro de Génesis 49, en el versículo 17. Todos estos son nombres, si bien de animales, pero también son representativos de características ya sean físicas o de la manera de conducirse o de las capacidades físicas de quienes portaban ese nombre. Bueno, pues tenemos otros nombres que ya no son tan directos, sino que son un tanto más abstractos.
Y estos se refieren, por ejemplo, en el caso de Nahara, que estamos hablando de una doncella, o el caso de Evet, que es el de un sirviente. Ambos nombres los encontramos en el libro de Crónicas. El genérico de Enosh, referente al hombre, aparece en Génesis, mientras que Tzemach, que es una planta, o Tzuf, que es el cobre, los encontramos en otros libros como el de Zacarías o el de Samuel. Seguimos con nombres de manera genérica o asociados a conceptos abstractos, como el caso de Shoshan o Shoshana, que es el lirio, el de Tamar, que se refiere a la palmera, el roble, que es la voz de Alón, o inclusive ya yéndonos a temas más geográficos e inclusive meteorológicos, podemos hablar del caso del nombre de Kipá, por cuanto a que es la cima de una montaña, o el de Geshem, que es el de lluvia. Y claro, muchas veces con la lluvia no solo viene el estruendo, sino también el relámpago. Y el relámpago también aparece citado en el libro de Crónicas bajo el nombre de Barak. La luz que produce precisamente el relámpago es conocida en hebreo como con la voz de Or, y también es un nombre al cual se le asignan a ciertas personas y que es citado en el mismo libro al que he hecho referencia, el libro de las Crónicas. Ya de una manera un tanto más esperanzadora, podemos hablar de nombres como precisamente eso, esperanza, tikva, o el nombre de confort, que se expresa en hebreo como nahat. Shalom es un nombre muy conocido, significa paz, hola y adiós, y es tomado muy en cuenta como un nombre en el libro de Reyes. Calma, que todos deseamos tener, la obtenemos a través del nombre de Manoach, y Manoach también es un nombre que ya no es muy común emplearlo, pero de alguna manera existe todavía personas que utilizan esta fórmula. La que no queremos que utilicen es la de Zamá, que es abominación y aparece citado en el libro de Crónicas, o de aquella persona que cojea y que tiene un problema al caminar, pues ese es el Piseach, y ese nombre también proviene de la voz Pasaj o Pesach, que aunque si bien están citados en el libro de Ezra, lo reconocemos también desde el Éxodo, por cuanto a que toda la gesta de la salida de Egipto hace una referencia también a que el ángel de la muerte saltó en las casas de Israel y que por lo tanto se utiliza la misma voz, Pasaj, saltó a estas casas. Una cosa particular es cuando hablamos, sino de los que no son zurdos, sino los que son, pues así decirlo, derechos, son quienes portan el nombre de Yamin o Yemin. Y finalmente, en cuanto a consideraciones meteorológicas, podemos hablar también del nombre de Joref, que aparece citado en el libro de Nehemías. Pues bien, no podemos olvidar que aparte del hebreo, tenemos idiomas que han influenciado al pueblo de Israel, y entre ellos están el arameo y el griego. Esto fue generando lo que pudiera ser una evolución de un mismo idioma, el neohebreo, o el hebreo producto de la época de la Mishnah, que son los primeros siglos del primer milenio, prácticamente del siglo III al siglo V del primer milenio. Y ahí hay una mezcolanza precisamente entre el idioma hebreo y el idioma arameo, con un poco de latín, que junto con las voces griegas y persas nos vienen a dar nombres como emuná, que es fe o creencia, jochma, que estamos hablando en este caso de sabiduría, tikva, que ya lo habíamos citado, que es la esperanza, pnina, que es un nombre totalmente nuevo porque deriva de la voz margalit en hebreo. Uno y el otro tienen el mismo significado y ambos se refieren a la perla, pero tienen una derivación de la adoración al dios Margulis
de la zona precisamente elamita, que es la zona de Persia, Irak y de Babilonia. La voz de Shalom que hemos comentado también se expresa con N al final, no con la M de mamá. Y este Shalom, cuando está escrito de esta manera, es notoriamente ya de una evolución onomástica que nos va acercando ya a la presencia de los judíos en la zona babilónica. Y bueno, los nombres que también tienen en sí mismo una traducción, pero también una paráfrasis, esto es, que de alguna manera describen una circunstancia de la persona, son nombres como el de Tzadok, que es justo, Yehezkel o Yehezkiah, que es que Dios ha reforzado, Shoshana, por cuanto a que es un lirio, Melech, que es un rey, Kiná, que se refiere más al celo de una persona, o también podemos hablar de nombre como el de Mashiach, que es el que Dios ungió, o el Mesías, como se ha traducido al español, Tuvia, que es uno de los nombres que recibió Moisés, que también se refiere como que es el querido o el que es bien visto a los ojos del Señor, y finalmente el nombre de Baruch, que es el de bendito. Y me parece ideal poder terminar esto con bendiciones para todos nuestros radioescuchas y recordarles que en la próxima entrega ya haremos pues maletas, porque si bien yo regreso a México, quienes saldrán en nuestra próxima entrega de Israel también será todo el pueblo de Israel, porque ya veremos en nuestro siguiente programa el exilio babilónico y la influencia que ésta ha tenido en la onomástica judía. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece excelente y invitamos a todos los oyentes a volver dentro de 2 semanas a escucharte aquí a El Buen Nombre, como siempre con Alejandro Rubinstein. Muchas gracias. Gracias a ustedes. לכל איש יש שם שנתן לו